Esta noche, bajo el manto de un cielo sin luna, las colinas de la Tierra Media guardan un susurro antiguo, la historia secreta de una hoja diminuta, la daga de Merry, que osó herir al rey brujo de Angmar forjada entre la desesperación de los Dúnedain del norte, envuelta en hechizos élficos y memorias perdidas. Su filo fue más que metal, fue destino. Si alguna vez te has preguntado cómo algo tan pequeño pudo derribar a un enemigo tan antiguo, esta velada es para ti. Buenas noches, caminantes de la Tierra Media, acercaos. Las brasas susurran con voz de antaño, y el viento trae el eco de reinos perdidos. Aquí, bajo el amparo de la noche, nos reunimos los que amamos los secretos de Tolkien, los que buscamos entre sombras las verdades que el propio profesor dejó veladas en sus escritos. Me gusta imaginar que somos una hermandad nocturna, dispersa por el mundo, unida por las mismas estrellas. Algunos escuchan desde montañas nevadas, otros desde ciudades dormidas o costas lejanas. Pero esta noche todos compartimos el mismo fuego invisible, el mismo deseo de entender el alma de una historia que aún late entre las páginas. Si te gusta este viaje por los misterios de la Tierra Media, te invito a suscribirte y dejar tu comentario abajo. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y qué otras verdades quisieras que exploremos juntos en las próximas noches. Y ahora, deja que la respiración se aquiete, que el pensamiento se disuelva como niebla sobre los túmulos antiguos, porque está a punto de comenzar el relato del acero que cantó contra la oscuridad, el secreto de una hoja que durmió 1000 años esperando su destino, el eco de una hoja antigua. Los hombres de Arnor sabían que la oscuridad se acercaba. No era una sombra común, sino un mal que respiraba antiguos nombres. Angmar, el reino del rey brujo. Su amenaza se extendía como escarcha sobre el norte, y los Dúnedain, aún orgullosos, comenzaron a comprender que el acero ordinario ya no bastaba. Así nacieron las hojas de los túmulos, las dagas que un día dormirían bajo la hierba de los valles. Blades pequeñas, pero cargadas de un propósito que ni siquiera los herreros comprendieron del todo. Las historias dicen que los maestros de la forja sentían un estremecimiento al contemplarlas, como si supieran que esas hojas no serían usadas por manos comunes, sino por destinos entretejidos con la oscuridad misma. Los metales que usaron no eran nuevos, provenían de fragmentos más antiguos, reliquias rescatadas de las ruinas de batallas olvidadas. Algunos decían que en sus forjas se fundieron restos de armas que habían tocado la primera edad, vestigios de guerras contra Morgoth cuando el mundo era joven. El fuego de aquellas fraguas ardía con un brillo diferente, azul, profundo, como si en su interior cantara algo vivo. Los herreros lo escuchaban, decían y temían. A veces el metal chispeaba como si respondiera con ira. Otras veces gemía al ser golpeado, y más de un aprendiz abandonó el taller creyendo haber visto sombras moverse entre las llamas. En los talleres de Fornost y Annúminas, el aire se llenaba de voces. No eran cánticos alegres, sino susurros graves en lenguas élficas, recitadas por labios humanos. Los artesanos trabajaban acompañados por sabios que conocían los textos antiguos, por mujeres que velaban la pureza del metal, por los viejos que recordaban las historias del mar, porque cada hoja debía contener no solo filo, sino propósito. Cada hoja debía recordar. Se decía que, cuando una de ellas se templaba al agua, un silencio profundo caía sobre toda la ciudad, y hasta los ríos parecían detener su curso para escuchar. En esas noches de fragua, el cielo del norte se teñía de rojo. Los relámpagos se alzaban sobre las montañas,
como si los Valar observaran el trabajo desde el firmamento. Y los herreros, sudorosos y silenciosos, no miraban al cielo. Sabían que estaban creando algo que el destino usaría en su propia hora. No era gloria lo que buscaban, sino resistencia, no honor, sino memoria. El aire olía a hierro y pino quemado, y el resplandor de las fraguas se extendía como un amanecer detenido sobre la nieve. Las dagas que nacieron de aquel fuego eran delgadas, pero extrañamente pesadas, como si guardaran dentro un fragmento de las edades. Sus empuñaduras, talladas en marfil ennegrecido, llevaban grabados los signos de la casa de Isildur y los nombres de reyes ya olvidados. Algunas resplandecían débilmente en la oscuridad, otras parecían beber la luz. Todas, sin embargo, compartían un mismo aliento. Fueron creadas para dañar aquello que no pertenece al mundo de los vivos. Los maestros las envolvían en paños negros y las guardaban con reverencia, temiendo más su poder que su filo. Cuando las primeras hojas fueron terminadas, los sabios de Arnor las bendijeron con palabras traídas de Rivendell. No eran oraciones, sino fórmulas tejidas con intención. Se hablaba del Ban de Mordor, de la destrucción de lo impuro, de la herida que ni sombra ni espectro podrían soportar. Los que escucharon aquellas palabras sintieron un escalofrío, y algunos apartaron la mirada, como si temieran que el acero respondiera. En los pasillos del reino se decía que los sonidos de las bendiciones aún flotaban en el aire días después, resonando entre las piedras como un eco invisible. Con el tiempo, los herreros dejaron de hablar de sus obras. Las llamaban simplemente las armas del silencio, porque después de forjarlas, ningún pájaro cantaba cerca de sus fraguas. El aire quedaba quieto, y el humo no olía a carbón, sino a tierra mojada y metal antiguo. Muchos creyeron que la forja de tales armas había sido una profanación. Otros decían que era un acto de piedad, el último intento de los hombres por proteger lo que amaban. Algunos herreros nunca volvieron a trabajar, incapaces de soportar la sensación de haber tocado algo que no les pertenecía. Nadie podía prever que aquellas hojas desaparecerían bajo los túmulos de los muertos, custodiadas por espíritus en pena, ni que un milenio más tarde, una de ellas encontraría la mano temblorosa de un hobbit en un campo de batalla, bañado por el amanecer. Pero entonces, en el fragor de las fraguas de Arnor, nadie pensaba en el futuro, solo en resistir un poco más, solo en mantener encendido el fuego. Y mientras los vientos del norte rugían afuera, las chispas danzaban en el aire como estrellas fugaces, presagio de un destino que aún dormía entre las sombras. El invierno aún cubría los campos del norte cuando los sabios de Arnor comenzaron a hablar con los elfos. Sabían que la guerra que se acercaba no sería como ninguna otra, y que el enemigo que se alzaba en Angmar no era un simple rey brujo, sino una sombra sostenida por artes más antiguas que el propio sol. Fue entonces cuando la forja de acero dio paso a la forja de palabra. El conocimiento debía entrelazarse con la materia, y cada hoja nacida del fuego debía llevar dentro el eco de un canto prohibido. En los salones de Rivendell, bajo bóvedas cubiertas de musgo y estrellas, los sabios recitaban los versos de la primera canción. Se decía que aquellos sonidos podían curvar la materia y guiar el propósito del metal. Los herreros de Arnor, humildes ante ese poder, aprendieron a pronunciar las palabras con la respiración contenida, como quien invoca a un espíritu dormido. Las fórmulas no se gritaban ni se cantaban, se susurraban, y cada sílaba quedaba atrapada en el filo como una espina invisible. El hechizo no se escribía, se templaba. Cada golpe de martillo era acompañado por un verso, cada inmersión en el agua por una plegaria,
cada brillo del fuego por una promesa. Algunos decían que las hojas temblaban cuando eran tocadas, como si reconocieran el idioma de los Valar. Otros aseguraban que las sombras huían del resplandor que surgía de las fraguas cuando el encantamiento se completaba. En el corazón de cada hoja había una herida, una nota de disonancia, algo que solo las criaturas de la oscuridad podían oír, un dolor antiguo que las repelía. Los sabios de ambos pueblos, elfo y hombre, trabajaron lado a lado. Los nombres de sus líderes se perdieron en el tiempo, pero se decía que entre ellos había un discípulo de Elrond, un guardián de las bibliotecas de Imladris, y que fue él quien tradujo las palabras que sellarían el destino de los Nazgûl. En sus pergaminos se hablaba de runas curvas, como el humo, imposibles de pronunciar sin fe ni propósito. Solo los que comprendían el peso de la desesperación podían grabarlas en el metal sin quebrar su alma. Las fraguas se convirtieron en templos. Los hombres entraban en silencio, como en una ceremonia. Nadie comía ni dormía mientras el trabajo duraba. La luz del fuego pintaba los rostros con un resplandor febril, y el sonido de los martillos era como el pulso de un corazón colectivo. De vez en cuando, un herrero caía exhausto y era reemplazado sin una palabra. Había quienes decían que, al amanecer, el humo que escapaba de las chimeneas tomaba forma de rostros, los espíritus de aquellos que habían dado su fuerza a las hojas. A medida que el trabajo avanzaba, la magia se volvió tangible. Los metales adquirieron reflejos imposibles, destellos verdes o dorados que parecían venir de otra era. Las empuñaduras, talladas con símbolos de Númenor, brillaban con un fulgor tenue cuando la oscuridad se acercaba. Algunos guerreros, al sostener una de aquellas dagas, sentían una mezcla de calma y terror, como si algo dentro de ellos respondiera a su llamada. Era la voluntad de la hoja, la memoria viva de su propósito. Con el tiempo, las armas fueron llamadas dagas del silencio, no porque no emitieran sonido, sino porque lo devoraban. Al blandirse, el aire parecía contener la respiración, el viento cesaba y la luz temblaba. Los soldados de Arnor que las recibieron en secreto decían que podían oír un zumbido dentro de sus cabezas, un eco que no pertenecía a ningún mundo visible. Era el recuerdo del hechizo, vibrando, aguardando su momento. Aún así, nadie hablaba abiertamente de lo que se había hecho. El conocimiento se volvió un secreto guardado entre unos pocos, transmitido solo de maestro a aprendiz bajo juramento de silencio. Los más ancianos sabían que aquellas dagas no solo eran armas, sino llaves. Habían sido forjadas no para destruir cuerpos, sino para herir almas. Cada hoja era un puente entre lo tangible y lo invisible, una negación al poder del miedo. Fuera de las ciudades, los bosques de Arnor se marchitaban poco a poco. Angmar extendía su influencia, y los hombres veían figuras oscuras cruzar los páramos en la noche. Las luces de las fraguas eran lo único que resistía en medio de la neblina. Desde lejos, parecían luciérnagas atrapadas por el viento, pero cada una de ellas era una promesa encendida, una promesa de que incluso el acero puede recordar el nombre de la esperanza. Cuando la última hoja fue templada, los sabios la colocaron sobre una piedra negra, y el más anciano de todos recitó en voz baja: «Que tu filo no se apague mientras exista sombra». Luego, el fuego se extinguió solo, sin viento ni agua. Aquello fue considerado un buen augurio. Los herreros salieron al amanecer con los ojos enrojecidos, y nadie volvió a encender una fragua en muchos días. Los martillos descansaron, pero el eco de su canto siguió vibrando en las montañas, como si el propio metal esperara el día en que, al fin, sería despertado. El tiempo avanzó como una corriente lenta,
borrando los nombres de los herreros, los sabios y las ciudades que habían dado forma a aquellas hojas. Las guerras llegaron y se extinguieron como brasas en la nieve. Arnor cayó, y sus 3 reinos, Arthedain, Cardolan y Rhudaur, se desmoronaron bajo el peso de la peste, la guerra y la sombra. Allí donde antes brillaban las fraguas, solo quedaron colinas cubiertas de hierba alta y ruinas envueltas en silencio. Bajo esos montículos, los túmulos de los antiguos reyes y príncipes del norte, dormían también las dagas forjadas para desafiar a la oscuridad. El viento del norte soplaba con un sonido hueco sobre los túmulos. Decían los pastores que por las noches se escuchaban voces, que el aire olía a hierro y a tierra recién abierta. Los viajeros evitaban ese camino, incluso bajo la luz del sol. En las tabernas de Bree se hablaba de sombras blancas que se arrastraban entre los túmulos, guardianas de tesoros olvidados y nombres borrados del tiempo. Eran los Barrow Wights, espíritus antiguos, enviados por el propio rey brujo de Angmar para corromper y custodiar lo que una vez fue sagrado. Allí, en esa tierra de colinas y nieblas, la hierba crecía alta y suave, cubriendo los sepulcros de Cardolan. Cada túmulo era una herida en la tierra, un recordatorio del orgullo y la ruina del norte. El sol rara vez tocaba aquellos valles. Incluso los cuervos callaban cuando volaban sobre ellos. Las dagas dormían envueltas en los paños negros en que fueron selladas, junto a huesos que ya no recordaban sus nombres. Y sin embargo, su poder no se apagaba. El hechizo persistía, latente, aguardando un portador digno o una necesidad tan grande como la que las creó. Los años se volvieron siglos. Los pueblos olvidaron la historia de Arnor, y los túmulos quedaron relegados a canciones de advertencia para niños. Pero el bosque de las quebradas verdes seguía vivo, y en sus confines moraba alguien más viejo que el recuerdo mismo: Tom Bombadil, el guardián sin nombre, el alegre, el que cantaba cuando el mundo era joven. Ninguna sombra lo tocaba, y ninguna magia lo dominaba. Él conocía el secreto de las raíces, el murmullo de las piedras, el pulso de la tierra donde dormían los túmulos. Tom caminaba por esas tierras con pasos ligeros y melodías en los labios. Su voz era como el agua de un arroyo sobre piedra antigua, clara y despreocupada. Pero en sus ojos, si alguien lo miraba con atención, había siglos de conocimiento. Él había visto levantarse y caer a los reinos, y conocía el poder que dormía bajo aquellas colinas. No lo temía, pero lo respetaba. Por eso mantenía su vigilancia, como un pastor que cuida a sus fantasmas. En los días que siguieron a la partida de Frodo Bolsón del Bosque Viejo, una tormenta se levantó sobre las quebradas. La lluvia azotó los árboles como si quisiera arrancar sus raíces. Entre relámpagos, 4 pequeñas figuras se extraviaron del sendero: Frodo, Sam, Merry y Pippin. Cayeron bajo la influencia de un canto helado, un hechizo antiguo que los arrastró hacia el interior de un túmulo abierto. Allí, las sombras se cerraron sobre ellos. Dentro, la oscuridad tenía peso. El aire olía a polvo, a piedra húmeda y a sueños rotos. Los hobbits vieron figuras antiguas tendidas sobre losas frías, coronas corroídas por el tiempo y armaduras cubiertas de telarañas. Cuando una mano blanca emergió de entre los huesos, el miedo se convirtió en grito. Los Barrow Wights habían despertado. Pero entonces, a través del canto espectral, una voz más antigua resonó. Era la canción de Tom Bombadil, una melodía que ni la oscuridad ni el olvido podían resistir. Su voz entró en el túmulo como una brisa cálida, y la sombra se disolvió. La luz del día volvió a filtrarse, dorando las piedras y los huesos. Con un paso alegre y firme, Tom entró y habló con los muertos sin temor.
Los despidió con palabras que el viento recogió, y los espíritus huyeron de regreso a la nada de donde vinieron. Tom contempló el tesoro de aquel túmulo: espadas, anillos, coronas y 4 dagas que reposaban sobre un manto ennegrecido por el tiempo. Las tomó en sus manos y las observó bajo la luz pálida que se filtraba por la entrada. Sintió el peso del destino en su palma, aunque no necesitaba entenderlo. Sonrió, porque incluso el hierro puede tener un propósito oculto. Cuando los hobbits despertaron, aún aturdidos por el sueño del hechizo, Tom los llamó con su voz de bosque antiguo. Les habló con palabras sencillas, sin revelar más de lo necesario. Les entregó las dagas y dijo: Tom las eligió para vosotros. Eran de reyes de hombres, pero ahora serán vuestras. Que os acompañen donde la sombra crezca. Su tono era alegre, pero en sus ojos brillaba algo más profundo, una certeza que no necesitaba explicación. Y así, las hojas olvidadas de Arnor volvieron a la luz, en manos pequeñas y sin sospecha. Mientras los hobbits salían del túmulo y la lluvia cesaba, Tom Bombadil se quedó un instante en la entrada. Miró hacia el oeste, donde el viento arrastraba el eco de un futuro aún lejano, y murmuró una canción sin palabras. Luego giró sobre sus botas amarillas y desapareció entre los árboles, dejando que el bosque, una vez más, se cerrara tras él. Los túmulos quedaron en silencio, pero algo había cambiado. Los espíritus se replegaron, los aires se calmaron y la tierra pareció dormir en paz. En la distancia, el sonido de una flauta pareció confundirse con el canto del viento. Y bajo el manto de hierba y piedra, las voces de los herreros de Arnor descansaron, sabiendo que, al fin, sus hojas habían encontrado un nuevo amanecer. Mucho antes de que los hobbits cruzaran las tierras del norte, los elfos ya habían susurrado sobre un destino tejido en las canciones del mundo. En las montañas de Lindon, bajo las luces inmortales, se recordaba un nombre: Glorfindel, el guerrero dorado que había enfrentado la muerte y vuelto del más allá de los mares. Él conocía los caminos de la oscuridad mejor que nadie, y su voz, cuando hablaba, resonaba con el peso de quienes han visto el velo y han regresado. Fue Glorfindel quien, tras la caída de Angmar, pronunció las palabras que el tiempo conservaría como un eco eterno. No volverá a esta tierra. Lejos está su destino, y no por mano de hombre caerá. Aquella frase, dicha bajo un cielo gris y sobre un campo aún humeante de batalla, parecía entonces solo una advertencia, un consuelo para los hombres exhaustos que celebraban la victoria. Pero las palabras, en la Tierra Media, no son solo sonido, son hilos de creación. Cada sílaba pronunciada por un ser de poder se adhiere a la trama del mundo. Y así fue como el destino del rey brujo quedó sellado. En el silencio posterior a la guerra, los sabios discutieron el significado de aquella profecía. Algunos creyeron que Glorfindel había visto el futuro, otros que lo había moldeado. Para los elfos, el tiempo no era una línea, sino un círculo que se pliega sobre sí mismo. Quizá, al pronunciar sus palabras, el guerrero había recordado algo que todavía no había ocurrido. Quizá había oído ya el grito que resonaría 1000 años después en los campos del Pelennor. El reino del norte cayó, y con él desapareció gran parte de la sabiduría que entendía estos misterios. Pero los Dúnedain mantuvieron viva la profecía. La transmitieron en secreto, en sus cantos y crónicas, repitiendo aquellas palabras con un temblor reverente, no por mano de hombre. A veces la frase era usada para asustar a los niños, otras para advertir a los orgullosos. Nadie comprendía del todo su significado, pero todos sentían que contenía una verdad más profunda que el miedo o la esperanza. En Gondor, siglos después,
Los eruditos copiaron el texto en los muros de piedra de la Torre Blanca. Allí, entre relatos de reyes y genealogías, se alzaba la advertencia como una sombra persistente, no por mano de hombre. Algunos reyes se preguntaban si eso los hacía invencibles, y marchaban al combate con soberbia. Pero el destino no es indulgente con la arrogancia. La profecía, como un espejo, revela más a quien la escucha que a quien la pronuncia. Los Nazgûl conocían esas palabras. El propio rey brujo las había oído en Fornost y las tomó no como condena, sino como un trofeo. En su mente se habían convertido en su escudo. Ningún hombre podría matarlo, y él, que había sido uno una vez, veía en ello la marca de su eternidad. Durante siglos repitió aquella idea en su mente hueca, alimentando su soberbia. Su caída comenzó en el mismo instante en que creyó estar a salvo de su destino. A medida que los siglos se apilaron como polvo sobre los reinos, la profecía viajó con los descendientes de Arnor y Gondor. Pasó de boca en boca, de guerrero a aprendiz, como una llama tenue que se negaba a extinguirse. A veces, al caer la noche, los Rangers del norte la recitaban junto al fuego, sin saber que estaban recordando su propia redención futura, no por mano de hombre, decían, y el viento respondía entre los árboles. En Imladris, Elrond guardaba los escritos que mencionaban aquel momento en Fornost. Sabía que las palabras de Glorfindel no habían sido solo un vaticinio, sino parte del gran canto de la creación. En las profundidades de su estudio, iluminado por lámparas de cristal, meditaba sobre ellas mientras la lluvia golpeaba los ventanales. El destino es una cuerda, decía en voz baja, y cada palabra, una vibración que viaja por ella hasta el fin del mundo. Lejos, más allá de los ríos, las ruinas de Angmar seguían resonando con un frío que no era natural. Nadie osaba acercarse, pero los pocos que lo hicieron hablaban de un murmullo, de un susurro que decía siempre lo mismo, una promesa torcida, una burla del futuro, no por mano de hombre. Las sombras lo repetían, como si también creyeran en su propia inmortalidad. Cuando el rey brujo cabalgó hacia el sur en la tercera edad, lo hizo con la convicción de que ningún hombre podría tocarlo. Esa creencia era su armadura más fuerte, más que su espada, más que los encantamientos que lo rodeaban. Pero la profecía, como toda verdad antigua, tenía un reverso oculto. No hablaba del fin por la mano de un hombre, pero tampoco decía nada de una mujer ni de un hobbit. Así, el destino aguardaba silencioso, tejido entre los siglos como un hilo de oro en una túnica oscura. La profecía no dormía. Observaba, paciente, a la espera del día en que una voz femenina desafiaría la sombra y una pequeña mano empuñaría el eco de las fraguas de Arnor. En ese futuro aún distante, las palabras de Glorfindel encontrarían su eco final, y la luz de los antiguos herreros volvería a despertar, rompiendo las cadenas de una maldición pronunciada 1000 años antes. Pero en aquellos tiempos perdidos, mientras los reinos caían y el conocimiento se desvanecía, solo quedaban las palabras suspendidas en la memoria de los pueblos. Nadie sabía cuándo ni cómo se cumpliría la profecía, solo que lo haría, porque en la Tierra Media, toda palabra verdadera acaba cumpliéndose, incluso si el mundo entero olvida su sentido. El amanecer se alzaba sobre los campos del Pelennor, pero la luz no traía esperanza, sino una claridad cruel que revelaba la magnitud del horror. El aire olía a ceniza y sangre, a sudor y hierro. El suelo temblaba bajo los cascos de los caballos, y el clamor de los hombres de Rohan resonaba como un trueno contenido. Sobre aquella marea de guerra, una sombra se cernía, la figura del señor de los Nazgûl, montado sobre su bestia alada,
gritando palabras que hacían temblar el corazón de los vivos. Merry Brandigamo no debía estar allí. Era pequeño incluso entre los hombres de Rohan, apenas visible en medio del fragor. Pero su mirada estaba fija en el estandarte dorado de su rey, en la figura de Théoden que caía bajo el golpe del destino. Había jurado protegerlo, y aunque su voz y sus brazos poco podían contra la oscuridad, su espíritu ardía con la obstinación de los hobbits, esa resistencia silenciosa que ni el miedo ni la muerte pueden quebrar. Éowyn, bajo la armadura de un jinete, también estaba allí. Su corazón latía con una mezcla de dolor y fuego. Había cabalgado hacia la guerra desobedeciendo órdenes, vestida con el nombre de Dunhere y la determinación de quien ya no teme perderlo todo. Desde que Théoden partió, ella había sentido que el destino la empujaba hacia un acto que aún no comprendía, y cuando la sombra del rey brujo descendió sobre el cuerpo de su tío, supo que había llegado su hora. El Nazgûl avanzó, y la tierra se estremeció bajo su montura. Su voz era un rugido y un susurro al mismo tiempo, una negación de toda vida. Viejo tonto, ningún hombre puede matarme. El aire se agrietó con su risa hueca, un sonido que parecía venir de tumbas sin nombre. Pero Éowyn se irguió, sus ojos brillando tras el yelmo, y su respuesta fue clara como el amanecer. No soy un hombre. El choque fue breve y terrible. La bestia del Nazgûl cayó bajo el golpe certero de la mujer, pero el espectro se alzó, más terrible aún sin su montura. Su maza era un sol negro que destrozaba el aire. Éowyn levantó su escudo y sintió cómo el impacto la arrojaba hacia atrás, cómo el hueso de su brazo se rompía, pero no retrocedió. Se levantó con un grito, aunque sabía que la muerte se cernía sobre ella. Mientras tanto, en el suelo, entre cuerpos y hierba quemada, Merry se arrastraba. Apenas podía respirar. Todo en su interior le pedía que huyera, pero su corazón no obedecía al miedo. Recordó las palabras de Tom Bombadil, la voz alegre que le había entregado la daga en el túmulo. Que os acompañe donde la sombra crezca. La sacó de su vaina, y la hoja brilló con un fulgor tenue, como si reconociera el enemigo que tenía delante. El rey brujo alzó su arma para dar el golpe final, y entonces Merry actuó. Sin pensar, sin siquiera gritar, corrió hacia la sombra y hundió su hoja detrás de la rodilla del espectro, allí donde la armadura se unía en una grieta casi invisible. El filo penetró sin resistencia, y un chillido rasgó el aire, un sonido que no pertenecía al mundo de los vivos. La daga ardió en su mano, vibrando como si en ella se desatara un poder contenido por siglos. El hechizo de las fraguas de Arnor despertó en ese instante. La hoja se quebró, liberando una luz pálida que desgarró las sombras que rodeaban al Nazgûl. Merry cayó al suelo, su brazo entumecido, el aire escapando de sus pulmones. Pero su acto había abierto una herida que ni la oscuridad podía sanar. Éowyn vio el titubeo del espectro, el vacío que se abría en su pecho, y comprendió. Con un grito que era mitad dolor, mitad furia, levantó su espada y la hundió entre el yelmo y el manto, allí donde debía estar el rostro. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, y por un instante pareció que todo el campo de batalla contuviera el aliento. Luego, la corona del rey brujo cayó al suelo con un sonido hueco, y su manto se deshizo como ceniza. El viento se llevó su grito final, largo, interminable, hasta que solo quedó el silencio. Éowyn cayó de rodillas, su espada rota, su respiración entrecortada. A su lado, Merry yacía inmóvil, la hoja convertida en polvo brillante. Ambos habían tocado algo más grande que ellos, una fuerza que los había atravesado y consumido. La luz del amanecer los bañó,
y el aire olía a hierba mojada y sangre. Las tropas de Rohan, al ver que la sombra se disolvía, alzaron sus voces en un grito de esperanza. En los muros de Minas Tirith, los hombres detuvieron su combate por un instante. Habían visto al enemigo caer. Las flechas dejaron de volar, y el rumor del viento trajo hasta ellos la noticia de lo imposible. El señor de los Nazgûl, el inmortal, había caído por manos que no eran de hombre. Las palabras de Glorfindel, pronunciadas milenios atrás, se habían cumplido con la exactitud de una canción que al fin llega a su última nota. Pero la victoria tenía un precio. Merry se debatía entre la conciencia y el sueño. Su brazo muerto y su mente envuelta en un frío profundo. Éowyn se derrumbó a su lado, su escudo hecho pedazos, su rostro pálido como el mármol. Los caballos relinchaban, el viento arrastraba humo, y el amanecer parecía no decidirse entre la luz y la sombra. El campo del Pelennor quedó en un silencio pesado, casi sagrado, mientras las huestes del bien recuperaban el aliento. El mundo había cambiado en un solo instante, y nadie lo comprendía aún. En el horizonte, las nubes empezaban a dispersarse, y el sol, tímido, rozó las ruinas del campo. La bruma se alzó como un velo, dejando al descubierto el cuerpo del rey Théoden, el rostro en paz, la espada en su regazo. Éowyn, al despertar, miró a su tío caído y luego al polvo que quedaba de su enemigo. Una lágrima, tan silenciosa como la aurora, descendió por su mejilla. No había júbilo en su corazón, solo la certeza de haber cumplido un destino que ni siquiera conocía. En aquel amanecer, dos almas, una mujer y un hobbit, habían roto el encantamiento más antiguo del miedo. Habían probado que el valor no siempre nace del poder, sino de la voluntad de no retroceder. Y mientras los hombres de Rohan reunían a sus muertos, y el día comenzaba lentamente a despejarse, el eco del grito del Nazgûl aún resonaba entre las colinas, recordando a todos que incluso en el corazón de la oscuridad, la luz nunca olvida su camino. El sol se había alzado ya sobre los muros de Minas Tirith, cuando los heridos comenzaron a llenar las calles. El fragor de la batalla había cesado, pero el aire seguía cargado de humo, de ceniza y de un silencio reverente. En el corazón de la ciudad, entre el eco de pasos apresurados, dos figuras yacían en camillas cubiertas con telas blancas. Una era alta y pálida, la otra pequeña, con un brazo inerte. Los hombres las llevaban con cuidado, sin comprender del todo lo que habían hecho, pero sabiendo que el destino del reino se había torcido en favor de la luz gracias a ellos. Éowyn y Merry fueron llevados a las casas de curación, donde el aroma de hierbas y agua limpia reemplazaba el hedor de la guerra. Allí, entre el murmullo de los sanadores, el mundo parecía distinto. Un refugio donde la vida trataba de recomponerse después del rugido de la muerte. Sobre los lechos, las ventanas abiertas dejaban entrar el viento del este, tibio y salado, cargado con el perfume del mar lejano. Era un aire que prometía descanso, pero también olvido. Merry dormía. Su rostro, aún marcado por la fatiga, parecía el de un niño extraviado. Su brazo derecho, el que había blandido la daga de los túmulos, reposaba inmóvil sobre las sábanas. Cada tanto, un estremecimiento leve recorría sus dedos, como si en sueños aún sintiera el eco del acero que había quebrado. El sanador que lo observaba notó que la piel del hobbit estaba fría, más de lo que el cuerpo de un ser vivo debía estar. No era herida física, era una huella, una marca dejada por la sombra. Éowyn no estaba mejor. Su respiración era lenta, y el color había abandonado su piel. La llamaban la doncella blanca, porque su semblante parecía de mármol, ajeno al mundo de los mortales. Sin embargo, aún dormida,
Su mano buscaba la empuñadura invisible de su espada. Era como si la batalla no hubiese terminado dentro de ella. Los sanadores murmuraban que su espíritu caminaba todavía entre la vida y la muerte, atrapado en un sueño sin tiempo. Fue entonces cuando un rumor se extendió por la ciudad. El rey había llegado. Aragorn, hijo de Arathorn, entró en las casas con el paso silencioso de quien carga tanto dolor como esperanza. Llevaba consigo hojas de atelas, la hierba de los reyes, y un resplandor tenue lo seguía, como si la misma luz del amanecer lo reconociera. Los hombres se apartaron y las mujeres callaron. Su voz, cuando habló, era baja, pero firme. «Traedme agua caliente, traedme las hojas, porque el rey tiene manos que curan». El aroma de las telas llenó la estancia, fresco, como lluvia sobre piedra. Aragorn se inclinó primero sobre Éowyn. La tocó en la frente y la llamó por su nombre. Su voz atravesó el sueño como una corriente cálida. En el silencio, un suspiro escapó de los labios de la mujer, y un poco de color regresó a sus mejillas. «La oscuridad ha pasado», murmuró él, pero no su recuerdo. Luego se acercó a Merry, sonrió con ternura y dijo: «Despierta, hijo de la comarca, no has sido olvidado». El hobbit abrió los ojos, y por un momento no supo dónde estaba. El dolor de su brazo lo devolvió al presente, pero también lo reconcilió con la realidad. «Mi brazo», alcanzó a decir, y Aragorn asintió. «Sentirás su peso, pero no su fuerza. Es el precio del valor». Merry lo comprendió sin palabras. La daga había hecho su obra, y su cuerpo llevaba ahora una cicatriz invisible, un recuerdo que duraría toda su vida. Fuera, en los patios, la ciudad despertaba lentamente. Los hombres comenzaban a recoger los cuerpos de los caídos. Los niños salían a buscar agua, y las campanas resonaban no por duelo, sino por renacer. El olor del pan fresco se mezclaba con el del hierro oxidado, y por primera vez en muchos días, el sol brillaba sin ser opacado por el humo. Las gaviotas llegaban desde el mar, y su canto se confundía con el de los carpinteros que reparaban las puertas. Éowyn despertó poco después. Al principio creyó estar soñando. Vio a Faramir a su lado, su mirada serena, su voz tranquila. Él le habló del futuro, no de la guerra. Le dijo que la vida aún podía ofrecer algo distinto del acero, que en los jardines de la ciudad había flores que crecían incluso entre las ruinas, y ella, que había vivido toda su existencia buscando la muerte gloriosa, escuchó por primera vez la promesa de la paz. No respondió, pero en su interior algo cambió, como una llama que deja de luchar contra el viento y simplemente arde. Merry la vio desde su lecho, y una sonrisa leve iluminó su rostro. No entendía el lenguaje de los grandes, ni las visiones de los reyes, pero comprendía lo esencial, que ambos habían sobrevivido, que el sacrificio no había sido en vano. Cuando más tarde se encontraron en los jardines, bajo un almendro que florecía antes de tiempo, compartieron el silencio de quienes ya no necesitan palabras. Ella le agradeció con una mirada, y él respondió con una reverencia torpe, sosteniendo el brazo aún rígido. Ninguno mencionó al rey brujo. No hacía falta. La historia de aquel encuentro ya se había inscrito en sus almas. Esa noche, mientras las estrellas regresaban al cielo de Gondor, Merry se quedó despierto. Sentía el pulso débil en su brazo entumecido, un latido lento que le recordaba que seguía vivo. Recordó el momento del golpe, la sensación de la hoja vibrando, el frío que le subió hasta el hombro. Cerró los ojos y pensó en los herreros de Arnor, en el fuego que habían encendido siglos atrás, en la fe que habían depositado en cada golpe del martillo. Cumplieron su propósito, pensó, y en su pecho, mezclado con el dolor, sintió una gratitud serena,
como si el eco de esas antiguas fraguas lo acompañara aún en el silencio de la noche. A lo lejos, el sonido del río Anduin traía la promesa de un nuevo amanecer. Las sombras se disolvían, y sobre las torres de la ciudad, el viento soplaba con el perfume de la telas. Merry cerró los ojos. Por primera vez desde la batalla, durmió sin miedo. El precio del valor había sido alto, pero el mundo era, de nuevo, un poco más luminoso. Lejos de Minas Tirith, más allá de los campos y los reinos, el viento del norte aún recorría las ruinas de Arnor. Donde antes hubo ciudades, ahora quedaban colinas cubiertas de brezo y torres derruidas que miraban al cielo como huesos de gigantes. Nadie recordaba los nombres de los herreros que habían forjado las hojas de los túmulos, pero el aire parecía conservar su eco, como un susurro suspendido entre los siglos. En las noches más frías, cuando la luna se ocultaba, algunos decían oír el tintineo lejano del martillo y el yunque, un ritmo que no era de este tiempo. Las historias cuentan que hubo un último herrero, el último de una estirpe silenciosa. Su taller se hallaba junto a un lago, en una caverna abierta bajo las raíces de una montaña. No tenía aprendices ni familia, solo el fuego, el metal y el recuerdo. En sus sueños veía las fraguas de antaño, el brillo de las dagas bajo las runas de los sabios. No forjaba ya para la guerra, sino para la memoria. Decía que cada golpe sobre el hierro era un rezo por los caídos, una forma de mantener viva la llama que los hombres habían dejado morir. El anciano pasaba sus días recogiendo los fragmentos de espadas que encontraba entre las ruinas. Los limpiaba con esmero, los pulía hasta que reflejaban la luz del crepúsculo y luego los fundía en nuevas formas: cuchillos, hebillas, pequeñas hojas sin destino. Cada una llevaba una inscripción diferente, palabras que hablaban de honor, de sacrificio, de esperanza. No esperaba que nadie las usara. Le bastaba con saber que el fuego aún respondía, que el metal todavía podía cantar. En ocasiones, al caer la tarde, se detenía frente al lago y observaba el reflejo de las estrellas. Se decía que el agua recordaba todo, y él hablaba con ella como con un viejo amigo. Le contaba historias de los reyes que fueron, de los pueblos perdidos, de las batallas libradas y olvidadas. A veces, el reflejo parecía responder, temblando suavemente, como si el pasado escuchara y quisiera responder. Una noche, cuando el invierno se retiraba y el viento traía olor a tierra nueva, el herrero soñó con fuego. En su sueño vio la hoja de los túmulos, aquella que había atravesado la oscuridad del rey brujo. La vio quebrarse, pero también la sintió renacer, multiplicada en otras manos, en otros tiempos. Comprendió entonces que ninguna creación verdadera muere, que cada acto de valor, cada sacrificio, se propaga más allá del olvido, igual que el calor de un carbón bajo la ceniza. Al despertar, encendió su fragua por última vez. Las brasas ardieron con un fulgor más intenso que nunca, y el aire se llenó de chispas que parecían estrellas. Trabajó en silencio, como si siguiera las instrucciones de una voz invisible. Fundió los fragmentos más antiguos que guardaba, restos de una espada élfica, un anillo roto, una cadena ennegrecida. El fuego los unió en una hoja nueva, más pequeña que todas las anteriores, pero tan brillante que iluminó la cueva como un amanecer. Cuando terminó, el herrero la sostuvo entre sus manos, y por un instante creyó ver reflejados en el acero los rostros de quienes habían forjado antes que él. Sonrió, y el brillo del metal pareció responderle. Dejó la espada sobre la piedra y apagó el fuego. Al amanecer, el humo se había disipado, y el taller estaba vacío. Solo quedaba la hoja, fría, perfecta, sin dueño. El lago la contemplaba, inmóvil
reflejando su luz como si quisiera custodiarla. Nadie volvió a ver al herrero, pero los pastores que pasaban cerca decían que, en las noches sin luna, un resplandor azul emergía del fondo del lago, como una respiración que no cesa. Pasaron siglos, las guerras terminaron, los reinos cambiaron, y la memoria de los Dúnedain se transformó en leyenda. Sin embargo, los elfos que aún cruzaban los bosques del norte contaban que el eco de los herreros no había desaparecido, que bajo tierra, en lugares donde el fuego no muere, todavía se escucha el ritmo de su trabajo, lento y constante, marcando el compás del tiempo. Algunos decían que cuando un acto de valor se cumple en cualquier rincón del mundo, un martillo invisible responde desde la oscuridad, celebrando el resurgir de la luz. En los días en que el nuevo reino de los hombres se alzó, cuando la paz parecía haber regresado, Aragorn ordenó buscar los restos de las viejas forjas de Arnor. Nadie encontró nada, salvo piedras ennegrecidas y trozos de metal sin forma. Pero una noche, mientras el rey cabalgaba solo por las colinas del norte, oyó un sonido leve, el choque de un martillo contra el yunque. Se detuvo, escuchó y sonrió. No buscó el origen. Sabía que algunas canciones no necesitan ser vistas para existir. El fuego de los herreros no había muerto, solo dormía, aguardando otro amanecer, otra sombra que desafiar, otro corazón dispuesto a empuñar la llama, porque mientras exista la oscuridad, habrá manos que forjen contra ella, y mientras haya memoria, el canto del acero seguirá resonando en las entrañas del mundo, anunciando que el fin, en verdad, nunca llega del todo. En los salones de Minas Tirith, donde la piedra blanca aún guardaba el eco de las trompetas del amanecer, se hablaba con respeto de las armas que habían sellado el destino del mundo. Los herreros de la nueva era contemplaban los fragmentos que quedaban de antiguas hojas, rotas en batalla o consumidas por el tiempo. Algunos eran trozos de metal ennegrecido, otros apenas sombras de su antiguo fulgor, pero todos compartían una historia, la de un canto interrumpido, una melodía que una vez desafió a la oscuridad y que aún resonaba en el silencio del mundo. En una cámara profunda, bajo las torres, descansaban los restos de Narsil, la espada que había cortado el anillo de Sauron y que siglos después sería forjada de nuevo como Andúril, la llama del oeste junto a ella. En un cofre de madera simple reposaban también fragmentos más humildes, una empuñadura gastada, un trozo de hoja con runas desvaídas y un polvo brillante que se guardaba en una urna de cristal. Eran los restos de la daga que un día empuñó un hobbit contra el señor de los Nazgûl. El acero de los túmulos y la espada de los reyes dormían, por fin, lado a lado. Los eruditos y herreros de Gondor acudían a contemplarlos en silencio. Algunos decían que los fragmentos parecían responder al tacto, que un leve calor los recorría cuando alguien se acercaba con intención pura. Otros afirmaban oír, en los días de viento, un sonido como de metal al ser templado, un eco suave, imposible, que provenía de ninguna parte. Era el canto del acero roto, la voz de las armas que habían cumplido su destino y aguardaban, tal vez, una nueva era. El maestro herrero de la Ciudad Blanca, un hombre de cabello gris y mirada cansada, había dedicado su vida a estudiar aquellas reliquias. Sabía que no era la fuerza del metal lo que las hacía sagradas, sino la memoria que contenían. Cada fragmento guardaba una vibración, una intención antigua, la voluntad de resistir. Pasaba sus noches trazando sobre la mesa los contornos de las roturas, imaginando cómo habían sido antes, cómo habían brillado en la oscuridad. Decía que, si se escuchaba con atención, podían oírse en ellas las voces de quienes las blandieron.
Una tarde, mientras el sol descendía sobre las murallas, el herrero se detuvo frente al cofre que contenía la urna con el polvo plateado. Lo tomó entre sus manos y lo alzó a la luz. El brillo era tenue, pero constante. Parecía moverse como una brasa que no se apaga. «Esto fue una hoja pequeña», murmuró, pero su canto fue tan grande como el de cualquier espada de reyes. En ese instante comprendió algo. No toda grandeza deja monumentos visibles. A veces basta un gesto diminuto, un golpe en el momento exacto, para alterar el destino del mundo. En la noche siguiente, encendió la fragua y colocó sobre el fuego una pequeña lámina de acero nuevo. Dejó caer un puñado del polvo de la daga dentro del metal fundido. El brillo se expandió, dorando las paredes del taller. No era una forja de poder ni una reconstrucción, sino un tributo. Cuando la hoja se enfrió, era lisa y simple, pero reflejaba la luz como el agua de un río en calma. La colgó sobre su mesa, y mientras el fuego se extinguía, creyó escuchar una melodía apenas perceptible, un ritmo leve, como el suspiro del yunque. Con el tiempo, esa nueva espada fue entregada a los guardias de la ciudad, y su nombre se perdió entre los registros de la era de paz. Pero los herreros conservaron el recuerdo de aquella noche y transmitieron el rumor de que bajo la luna llena, las espadas de Gondor vibraban al unísono, como si respondieran a un canto lejano. Los viejos decían que era el eco de Narsil y de la hoja de Merry, unidas en la eternidad, recordando a los hombres que el coraje no tiene tamaño ni linaje. Así, el acero roto siguió cantando. En cada golpe de martillo, en cada juramento, en cada silencio donde la luz parecía extinguirse, su voz regresaba, porque el metal, como la memoria, nunca muere del todo. Solo espera ser despertado por manos dignas. Y en las noches más quietas, cuando el viento recorre las almenas de la ciudad blanca, algunos aseguran oírlo todavía. Un murmullo suave, una nota pura que atraviesa los siglos, recordando que incluso lo que se rompe puede seguir cantando. En los años que siguieron a la caída del Señor Oscuro, la Tierra Media conoció una calma que parecía nueva. Los ríos volvieron a fluir sin miedo. Los bosques respiraron con un suspiro de alivio, y los hombres comenzaron a reconstruir lo que las sombras habían consumido. Pero más allá de las murallas de piedra, en los campos sencillos y los caminos polvorientos, persistía algo más sutil que los monumentos o las coronas, la memoria de los pequeños que habían hecho grandes los días. En la comarca, donde la hierba crecía más verde que en cualquier otro lugar, la vida continuó su curso con una serenidad casi irreal. Las colinas redondeadas, los molinos junto a los ríos y las casas de puertas redondas parecían ignorar los horrores del mundo exterior. Sin embargo, en las noches de invierno, cuando las chimeneas crepitaban y los niños escuchaban en silencio, los ancianos contaban historias. No hablaban de reyes ni de batallas, sino de un hobbit de corazón valiente que una vez viajó muy lejos, que desafió a la oscuridad y volvió con una mirada distinta, más profunda, más sabia. Meriadoc Brandigamo ya no era el mismo que partió. Sus manos, aunque pequeñas, llevaban la marca de algo que pocos podían comprender. A menudo se le veía caminando entre los campos al amanecer, observando el rocío sobre las hojas, tocando con delicadeza la tierra que tanto amaba. Sus vecinos decían que escuchaba al viento como si le hablara, que sus silencios eran largos pero llenos de paz. Nunca se jactó de lo que había hecho. Cuando alguien mencionaba la batalla o la caída del rey brujo, él sonreía con modestia y desviaba la mirada. Fue cosa de todos, solía decir. Yo solo estaba allí. En su casa, sobre una repisa junto al fuego, guardaba una caja pequeña de madera oscura. Dentro,
cuidadosamente envuelto en lino, reposaban los restos de la empuñadura de su daga. No quedaba filo alguno, solo un fragmento del guardamanos y una mancha plateada donde el acero se había disuelto. A veces, en las noches tranquilas, Merry la sostenía entre sus dedos y la contemplaba largo rato, no como quien añora una gloria perdida, sino como quien saluda a un viejo amigo. Sabía que en ese trozo de metal dormía el eco de los herreros del norte, la voluntad de los Dúnedain y el canto que había atravesado los siglos. A menudo se sentaba junto a Pippin, su primo inseparable, y conversaban bajo el cielo estrellado. Ninguno hablaba de guerras. Preferían reír y recordar las canciones del bosque viejo, los banquetes, las caídas torpes, las bromas compartidas. Sin embargo, había momentos en que el silencio se hacía largo y ambos miraban el horizonte con la misma expresión, la de quienes han visto el fin del miedo y han regresado con el alma transformada. ¿Crees que nos recordarán?, preguntaba a veces Pippin. Merry respondía con una sonrisa suave. No hace falta. Mientras haya quien ame el hogar, estaremos vivos en su memoria. Los años pasaron, y las estaciones se repitieron con la cadencia de una canción bien conocida. La comarca floreció como nunca, y los hobbits, sin darse cuenta, vivieron bajo la paz que ellos mismos habían ayudado a construir. Merry fue señor de su pueblo, consejero de reyes y amigo de hombres y elfos, pero siempre regresaba a la tierra, al olor del pan recién horneado y al tacto de la hierba húmeda. Sus pasos eran lentos, pero su mirada conservaba el brillo de aquel amanecer en los campos del Pelennor, cuando la sombra se quebró ante una hoja diminuta. Cuando el tiempo lo alcanzó y la vejez se posó sobre él como una neblina amable, Merry no sintió miedo. Sabía que todo lo que había amado perduraría de alguna forma. La noche en que su corazón decidió descansar, una brisa recorrió la comarca, agitando las flores y los álamos. Algunos dijeron que escucharon un sonido tenue, como el roce del metal o el suspiro de un yunque distante. Nadie le dio importancia, pero en Rivendell y más allá, en los salones de Minas Tirith, los sabios sintieron una vibración leve en el aire, una nota pura que se extinguió lentamente. El canto del acero roto, una vez más, había hablado, y así, la historia del hobbit que hirió al rey brujo se convirtió en un hilo más del tapiz del mundo. Un hilo pequeño, pero tan brillante que ninguna sombra podría borrarlo, porque en la Tierra Media, los grandes destinos rara vez comienzan con truenos o relámpagos. A veces nacen en los pasos tranquilos de alguien que solo quería regresar a casa. Merry lo sabía. Y mientras el sol se alzaba sobre las colinas verdes, la comarca despertaba una vez más, sin sospechar que, bajo su tierra serena, dormía el eco de una canción que nunca morirá. La brisa que recorrió la comarca aquella noche viajó más lejos de lo que nadie imaginó. Cruzó los campos dorados, las montañas nevadas, los ríos que aún recordaban canciones antiguas, hasta llegar al norte, donde dormían los túmulos bajo la hierba perpetua. Allí, en el corazón de la tierra, la brisa descendió suavemente, rozando las piedras frías, despertando el eco de un tiempo que había parecido extinguido. Durante un instante, las colinas respiraron. Fue un soplo tenue, apenas un rumor en el viento, pero suficiente para que las raíces temblaran y el polvo del pasado se alzara como un velo. Los espíritus que habían custodiado aquellas tumbas desde la caída de Arnor sintieron la vibración y comprendieron, sin palabras, que el ciclo estaba completo. Las hojas forjadas en fuego y memoria habían cumplido su destino. Los herreros, los reyes, los sabios,
Todos descansaban ahora en la canción del acero que no muere. En la superficie, el amanecer se filtró entre la niebla. La luz se posó sobre los túmulos como una bendición. Ninguna sombra los cubría ya. El aire era claro, el cielo limpio, y las flores silvestres brotaban donde antes solo había musgo. El viento sopló desde el oeste, trayendo consigo el perfume del mar y el murmullo de una voz antigua, como si la misma tierra entonara un canto de despedida. En ese silencio se podría haber jurado que algo, quizá el eco de una forja muy lejana o el latido de un corazón antiguo, seguía vivo bajo las colinas. Tal vez era el espíritu de los Dúnedain, o la memoria de los hobbits, o simplemente el suspiro del mundo, recordando su propia historia. Pero allí, en la quietud, ya no había miedo, solo descanso. La cámara del último herrero permanecía intacta bajo las raíces de la montaña, y en su piedra reposaba una hoja olvidada. Nadie la tocaría jamás, y sin embargo, su brillo era cálido, como si esperara a quien aún no ha nacido. El fuego dormía en ella, paciente, eterno, porque el destino siempre deja una chispa para el porvenir. Así terminó el canto del acero y comenzó el silencio. Los túmulos se volvieron parte del paisaje, y el viento que soplaba sobre ellos llevaba una promesa. Mientras haya quienes recuerden, las hojas antiguas seguirán resonando en el alma de los vivos. El valor de los pequeños, la memoria de los grandes, el eco de las fraguas y los pasos en la hierba, todo fundido en una misma melodía invisible. Y cuando la noche cayó, el cielo del norte se llenó de estrellas. Una de ellas pareció parpadear con un fulgor más intenso, como un saludo, como un adiós. Entonces la Tierra Media, envuelta en su calma, guardó silencio. Un silencio lleno de paz, tan profundo que parecía contener todos los nombres, todas las canciones, todos los sueños. Allí, bajo los túmulos que descansan entre la bruma y la historia, el eco de una hoja antigua sigue vivo. Y cada vez que el viento se levanta desde el oeste, vuelve a cantar, en voz baja, para quien se atreva a escuchar: buenas noches, viajero de la Tierra Media. Que el eco de estas hojas te acompañe en el descanso. Cierra los ojos, deja que el viento te susurre los nombres antiguos y que el silencio de los túmulos te arrulle hasta el amanecer, hasta que volvamos a encontrarnos bajo las mismas estrellas. Duerme en paz,